Soy Vicente Castellano, un día más con vosotros. Hoy en el bloque empleado, en el tercer día, ¿cómo pasar de empleado a inversor? ¿Cómo pasar de empleado a inversor? Un tema que desde nuestro punto de vista en la escuela de inversión es esencial. No tanto con el sentido, con la acepción de que los empleados, o todos los empleados, se transformen en inversores y dejen de ser empleados. Como en la otra acepción en la que un empleado, una persona que está trabajando por cuenta ajena, debería, bajo nuestro punto de vista, ir incorporando a su economía doméstica inversiones que le permitiesen, primero, complementar sus ingresos fruto de su trabajo con ingresos pasivos. Y, con el paso del tiempo, quizás sí pasar definitivamente a ser inversor. Arranquemos, pues, con este tercer día y veamos en qué lugar encaja esto dentro de la secuencia. En el perfil de empleado, el primer día, hablamos de cómo ascender en la empresa en tiempos de crisis y vimos un conjunto de estrategias, un conjunto de ideas que tenían la finalidad y la intención de poner las probabilidades de ser ascendido a nuestro favor. Bien, seguimos con cómo encontrar un trabajo mejor y analizamos distintas estrategias para realmente poder salir del mercado y conseguir esta nueva proyección profesional. Hoy hablaremos de cómo pasar de empleado a inversor y cerraremos este bloque el próximo sábado, no el otro, con 3 sistemas para invertir en bolsa los fines de semana. Hoy en el módulo cómo pasar de empleado a inversor, lo que queremos es, bueno, reflexionar, ¿no? Si una persona está trabajando para terceros, esa persona se transforma en el activo de los demás. Luego la idea es, hombre, ¿cómo puedo compaginar mi trabajo con adquirir activos? Bien, comentaremos algunas formas de poder conseguir este objetivo. Queremos ayudarte a conocer posibilidades que están a tu alcance, que están realmente al alcance de cualquier persona, para que primero empieces pensando y después actuando como un inversor, mientras sigues trabajando como empleado. Y fijaros que primero decimos que tienes que empezar a pensar y después a actuar. Y las dos cosas van de la mano, pero primero una, tienes que adquirir nuevas ideas y después dos, tienes que actuar ante estas ideas. La visión de conjunto de lo que tenemos por delante tiene esta estructura. Empezaremos hablando de qué es invertir, seguiremos analizando algunas alternativas que están a tu alcance, que reclaman poco tiempo, veremos cómo deberás de trazar un plan de acción que te permita conseguir esas opciones y hablaremos de cómo invertir, cómo incorporar a tu economía doméstica activos financieros, cómo incorporar bienes inmuebles, empresas sistematizadas y propiedad intelectual. Y finalmente cerraremos el módulo con un conjunto de sugerencias y reflexiones muy prácticas para que puedas aprovecharte de estas píldoras de experiencia. Empecemos pues con esta primera reflexión. ¿Qué es invertir? Y en esta primera sección hablaremos de la cuenta de explotación y el balance tuyos. Tienes que conocer estos conceptos. Son muy sencillos, pero son muy importantes. Hablaremos del concepto de ingreso pasivo. Hablaremos del factor riesgo y del factor conocimiento. Hablaremos de tu motivación como combustible que va a permitirte realmente actuar a favor de tu mejor interés. Hablaremos de tus mentores, de tu grupo de referencia, de tu peer group y hablaremos de tu equipo profesional. Bien, vamos entonces con este primer módulo, ¿qué es invertir? A nivel de definición, diremos que se trata de un proceso, es un proceso en el cual se adquiere la propiedad sobre algo y este algo sobre el cual uno adquiere la propiedad pone ingresos dentro de tu economía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acciones de una empresa, uno puede adquirir la propiedad de acciones o un local comercial para alquilar, por ejemplo, o una patente o una franquicia. Hay varias inversiones
que lo serán en la medida en que ponen dinero en nuestra economía. Se trata de activos, los llamamos activos. Por definición, generan ingresos para nosotros. Bien, entonces para nosotros eso es invertir. Un concepto o un par de conceptos fundamentales para que podamos analizar bien lo que viene a continuación son el concepto de cuenta de explotación y de balance. Diremos, la cuenta de explotación relaciona los ingresos y los gastos de tu economía. Y, bueno, evidentemente tú tienes unos ingresos, o probablemente tengas unos ingresos, deseamos todos que tengas unos ingresos, ¿eh? Y luego para mantener tu estilo de vida y el de tu familia, tienes un conjunto de gastos, incurres en un conjunto de gastos. La diferencia entre tus ingresos y tus gastos, y esta relación entre tus ingresos y tus gastos, lo llamamos la cuenta de explotación, ¿sí? Evidentemente, tu objetivo va a ser que tus ingresos sean en una cantidad superior a tus gastos. Obviamente, si tus gastos son en una cantidad superior a tus ingresos, entonces tienes un problema, que te estás descapitalizando. Muy sencillo, ¿verdad? El balance, por otro lado, es otro concepto contable que nos ayuda mucho y que nos ayuda a comparar, ¿eh? Por un lado, los activos que tenemos en nuestra economía doméstica y por otro lado los pasivos que tenemos, las deudas. Los activos ya hemos dicho que son esas inversiones que ponen dinero en nuestra economía. Puede ser un local comercial, puede ser una franquicia, la propiedad sobre un negocio, una propiedad intelectual, un libro, etc. Los pasivos son todas las deudas que tenemos, de las que somos propietarios y que nos quitan dinero de nuestra economía. ¿Quién me dice cuál es la deuda principal de la mayoría de ciudadanos? ¿Cuál es el principal pasivo? Exacto, muy bien, Ricardo. La hipoteca, ¿eh? Otras deudas muy importantes y conocidas son el crédito para el coche, el crédito, el préstamo para las obras de la cocina, para la reforma de la cocina o el baño, el crédito para los estudios de los hijos, ¿eh? Etcétera, etcétera. Y luego están las tarjetas de crédito, ¿eh? Que tenemos pues, para hacer frente pues, al pago de un televisor, de unas vacaciones, del dentista, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son los pasivos. Bien, pues si comparamos la columna de pasivos con la columna de activos, si hacemos el balance, vemos claramente dónde, eh, dónde está de sana la economía de una persona. ¿De acuerdo? Si analizo los ingresos que tiene, los gastos que genera y si tiene activos o tiene pasivos y en qué proporción, pues veo si está más o menos sana. Obviamente vuestro objetivo es tener el máximo de activos posibles, minimizar los pasivos que tengáis. Estos activos os generan ingresos que no dependen de vuestro tiempo de trabajo y en el momento en que tengáis como inversores una columna de activos que os vaya poniendo ingresos en vuestra economía y los ingresos que vengan de vuestra columna de activos que, por definición, no requieren vuestro tiempo de trabajo, cuando estos ingresos pasivos les llamamos porque no dependen de nuestro tiempo, sean por una cuantía igual o superior a los gastos que tenéis por mantener vuestro estilo de vida en ese momento, vosotros podéis estar fuera de la ecuación, porque trabajéis o no trabajéis, todos los gastos que generéis quedan cubiertos por los ingresos de vuestras inversiones. Este es el concepto de fondo, es un concepto muy sencillo, pero es muy importante tener muy clarito. Ingresos pasivos, pues diremos que si tus ingresos dependen de tu tiempo de trabajo, para nosotros serán ingresos activos, porque tú tienes que mantenerte activo para poder generar esos ingresos. Si tú estás facturando tu tiempo, todo lo que ganes con esa facturación es un ingreso activo, porque depende de qué, de tu actividad, de tu tiempo. Por el contrario, si tienes ingresos que no dependen de tu tiempo de trabajo, por ejemplo, si eres propietario de un conjunto de acciones que pagan un dividendo anual, ese dividendo entrará en tu economía como un ingreso pasivo, ¿de acuerdo?
para nosotros esos serán ingresos pasivos, puesto que trabajes o no trabajes, igualmente la propiedad, como inversor, la propiedad que tienes sobre esas acciones harán que esas acciones te renten esa cantidad, ese dinero. ¿De acuerdo? Luego, los inversores se dedican básicamente a adquirir la propiedad de fuentes de ingresos pasivas. Es decir, que su objetivo es ir incorporando a su balance cuantas más fuentes de ingresos pasivas, mejor. Y no hace falta que sean fuentes de ingresos que les den una gran cantidad de dinero. La idea es, poco a poco, ir incorporando activos con tranquilidad, pero irlos incorporando, no quedarse en el sueño de hacerlo, sino actuando, y que de entrada ya estos ingresos pasivos nos ayuden a complementar los ingresos que tenemos por otras fuentes. ¿De acuerdo? Un elemento, obviamente, que sale encima de la mesa cuando hablamos de inversión es el factor riesgo. La mayoría de la gente entiende que se escuda detrás del riesgo para no invertir. No, yo no invierto porque invertir es muy arriesgado. El poco dinero que tengo prefiero gastármelo en un televisor que invertir. Porque claro, invertir es muy arriesgado. Y es muy arriesgado porque yo no sé nada de la bolsa, no sé nada de bienes inmuebles. Imagínate con la que está cayendo, cómo me voy a comprar yo un bien inmueble. No sé nada de empresas, no sé nada de propiedad intelectual. Bueno, obviamente, por definición, invertir significa que uno está poniendo en juego, está arriesgando un dinero con una expectativa, pensando que en el futuro ese dinero va a aumentar. Entonces, él coloca una parte de sus ahorros, por ejemplo, con la esperanza de que esa apuesta, entre comillas, de forma metafórica, que está haciendo, en el futuro valdrá más de lo que valía al principio. Es decir, que con la diferencia él tendrá un cierto beneficio. Bien, obviamente el futuro es algo impredecible. Así que, por definición, si invertimos con una variable que es el tiempo, que es impredecible, invertir es arriesgado. Luego, por definición, diremos que invertir es arriesgado porque nos enfrentamos al factor tiempo que no podemos controlar. Pero atención, porque obviamente el riesgo va de la mano de una variable que es el conocimiento. Si un joven preadolescente coge un coche y se pone a conducir, y lo único que ha hecho ha sido observar un poco cómo su madre o su padre cuando van al colegio conducen, pues bueno, ahí el joven está asumiendo un riesgo al volante que es superior al que asumiría, pues quizás uno de sus padres, porque tienen más experiencia y más conocimiento. Nos pasa algo parecido en casi todas las cosas de la vida que son arriesgadas, ¿sí? Desde cruzar una calle, si yo nunca he cruzado una calle, pues para mí cruzar una calle conlleva un cierto riesgo. De hecho, vivir, ya por definición, conlleva un cierto riesgo, porque en cualquier momento podemos dejar de hacerlo. Obviamente, cuanto más conocimiento experto tengamos, más mitigamos esa incertidumbre.